Recordemos, ahí estoy, que el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 6, empieza a aplicar los mandamientos de Jehová. O sea, los 10 mandamientos, o como son llamadas también las 10 palabras, esos 10 mandamientos que Israel conoce, los tenemos en Éxodo 20, se repiten en Deuteronomio 5, están siendo expuestos por Moisés, están siendo aplicados por Moisés. Ahora Moisés se encuentra afuera de la tierra prometida y no va a entrar. Él va a quedar, va a morir fuera. Y por lo tanto lo que está haciendo es llamar a la congregación y decirles: iglesia, congregación, lo que significa la palabra iglesia, cajal en hebreo, congregación. Estoy a punto de partir, por favor guarden estos mandamientos en su corazón. Y por eso decimos que está dando un tipo de sermón. Ahora, ¿cuál es el contenido de su sermón? Los 10 mandamientos. Por eso vimos en el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11. El primer sermón, si queremos verlo así, el primer sermón de Moisés. Y ahí explica la profundidad e implicaciones del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, después en el capítulo 12 Moisés aplica o predica el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes. ¿Recuerdan lo que vimos? Dice Israel, cuando entres a la tierra prometida te vas a encontrar que en cada árbol hay un ídolo. Bueno, tú no vas a adorar así. El segundo mandamiento nos enseña que Dios determina la forma de nuestra adoración y que el hombre no está para ponerse a inventar cómo adora a Dios. No, la adoración es para Dios, hermanos. Hoy nos reunimos como iglesia y el propósito es adorar a Dios. Esa es nuestra labor aquí, es nuestro llamado, venir a exaltarlo, venir a cantarle, venir a escuchar su santa voz. Bueno, en el capítulo 13 y 14 tenemos el tercer mandamiento predicado por Moisés. ¿Qué dice el tercer mandamiento? ¿Quién recuerda? El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y entonces de hecho, abran sus Biblias en Deuteronomio, si todavía están ahí, vean el capítulo 12, versículo 29. Capítulo 12, versículo 29. Realmente desde este versículo hasta el capítulo 14, versículo 29, es la exposición del tercer mandamiento. Entonces lo que va a hacer Moisés es explicar ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué quiere decir que no debemos tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano? Hermanos, realmente esta forma de predicar de Moisés confirma que el espíritu del mandamiento es amplio. A veces cuando vamos a los 10 mandamientos decimos, bueno, no tener otros dioses, no inclinarme a dioses ajenos, no tener imágenes de los dioses y no blasfemar el nombre de Dios. Pero cuando Moisés predica el tercer mandamiento, abarca mucho más. Así que escuchemos esta mañana en esta breve meditación el espíritu del tercer mandamiento. Regularmente, cuando uno habla del tercer mandamiento, lo que explica a la iglesia es esto. Hermanos, cuando se nos dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, quiere decir que no debemos usar el nombre de Dios ligeramente.
esta es la predicación que haríamos regularmente. Tengamos cuidado, hermanos, de usar el nombre de Dios simplemente. No es para jugar el nombre de Dios, niños. El nombre de Dios debe tomarse con reverencia. No es para jugar, no es para expresarme, ¿no? Hay veces que uno se expresa y menciona el nombre de Dios. No, el nombre de Dios debe tener un lugar principal en nuestra vida. De hecho, solemos a veces despedirnos o saludarnos usando el nombre de Dios. Y no está mal si lo hacemos con conciencia, pero si lo hacemos ligeramente por tradición, tenemos que cuidarnos. Bueno, ¿qué más diríamos cuando predicamos el tercer mandamiento? Que debemos ser reverentes en nuestra invocación. Creo que se subió un poco el volumen. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Que debemos ser reverentes en la invocación. Y padres, seamos reverentes cuando oramos, aún esas oraciones que son cotidianas, como la oración por los alimentos. ¿No es verdad que tenemos que prestar un poco de atención a veces a esa oración? Porque se vuelve casi como 15 segundos rápido porque está calientito lo que está enfrente y seamos rápidos. No, invocar el nombre de Dios es con reverencia, y tomar el nombre de Dios en vano puede ser cuando somos demasiados ligeros. Otra forma es, bueno, como he dicho, no jugar con el nombre de Dios. Obviamente no maldecir con el nombre de Dios. Bueno, no maldecir en ninguna forma, pero mucho menos usando el nombre de Dios. Esto es lo que implica blasfemar el nombre de Dios. Debemos cuidarnos de oraciones vanas y repetitivas, porque si estamos conscientes que Dios es el que nos escucha, debemos ser serios cuando tomamos su nombre. Ok. Todas estas exhortaciones, aplicaciones y amonestaciones se deben predicar cada que se habla del tercer mandamiento, lo que hemos hablado. Pero cuando Moisés predica el tercer mandamiento, va mucho más allá. Su aplicación se extiende, no solo es de cuidado con cómo usan el nombre de Jehová, sino, según Deuteronomio 13, no tomar el nombre de Dios en vano significa, escuchen esto, tomar el nombre de Dios con toda seriedad en nuestras vidas. Yo sé que no parece tan diferente de lo que hemos dicho, pero deme un momento de abundar. A ver, ¿qué es el nombre de Dios? Y aquí es donde nos va a ayudar a entender lo que nos quiere de enseñar este mandamiento. ¿Qué es el nombre de Dios? El nombre, para nosotros hoy en día, que vivimos en el occidente, es simplemente el título que recibimos. No tiene mucho significado. No obstante, en la antigüedad, el nombre era algo que describía la persona. Era algo que decía algo de su carácter. Por ejemplo, Jacob, que era un engañador, ¿sí? Así, de esa manera, Agar, cuando está el pozo, llama a Dios el viviente que me ve. Bueno, el nombre de Dios es más que un título. El nombre de Dios quiere decir lo que Él es. O sea, debemos tomar seriamente quién es Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, Él dice que Él es, uno de sus nombres es El Shaddai, que quiere decir el Dios Todopoderoso. Otro nombre es Elohim, esto es el Altísimo. Otro es Yahvé, el Dios del pacto. Por lo tanto, escuchemos esto. Guardar el tercer mandamiento no solo significa que no debo jugar con el nombre de Jehová, que debo ser serio cuando invoco su nombre, que no debo usarlo a la ligera, sino implica vivir a la luz de su nombre. O sea, tomar con seriedad quién es Jehová. A ver, Deuteronomio 13 nos da ejemplos de qué significa tomar el nombre de Dios con seriedad. ¿Cuál es el nombre de Dios? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Por lo tanto, si tomamos con seriedad que el nombre de Dios es Yahvé, que es aquel Dios único, bueno, cuando venga un soñador y nos profetice o nos prediga cosas, no debemos escucharlo si nos invita a adorar a otros dioses. El punto que está haciendo Moisés es este: toma en serio en el Dios que confiesas creer. No tomar el nombre de Dios en vano implica que debes tomar con seriedad quién es Jehová. Y Jehová es el único Dios verdadero. Por lo tanto, cuando viene el soñador y te habla, debes reprenderlo, debe morir. ¿Y qué pasa, versículo 6 en adelante hasta el versículo 11? Si tu hermano te habla, si un pariente muy cercano viene y te intenta desviar, no, porque tú debes guardarte de no blasfemar el nombre de Jehová. Y el nombre de Jehová no solo es su título, el nombre de Jehová es quien es Él, es su persona. Y si Él es el Shaddai, y si Él es Elohim, y si Él es Yahvé, y si Él es el Dios poderoso, y si Él es el Dios celoso, no puedes inclinar tu corazón a esos otros dioses. Debes ser serio. Versículo 12 al 18. Y si las naciones cercanas a ti te intentan convencer, bueno, debes destruirlas. Hermanos, ¿qué implica para Israel el tercer mandamiento? No solo implica no jugar, no maldecir, implica vivir creyendo, vivir consciente que su nombre es Jehová. A ver, déjenme dar un ejemplo conciso para intentar transmitir la idea en concreto. Abraham, ¿blasfemó alguna vez Abraham el nombre de Jehová? ¿Qué tal aquel día cuando, estando delante de un poderoso, mintió? ¿Recuerdan? Y viene después este impío y le dice: oye, ¿por qué me mientes? ¿Por qué actúas así? Ok, Abraham hizo por su conducta que los hombres blasfemaran el nombre de Dios, porque Abraham no tomó con seriedad el nombre de Dios. ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Quién es Dios? El nombre es quién es. Abraham se olvidó que Dios es el viviente que lo ve, que es el viviente que lo escucha, que es el viviente que sabe de su caminar, que contempla su corazón, que antes de que la palabra esté en su boca, Dios ya la conoce. Entonces, Abraham quebrantó el tercer mandamiento cuando dejó de vivir a la luz del tercer mandamiento. Hermanos, ¿cómo es que nosotros quebrantamos el tercer mandamiento? Ok, quizá no estás jugando con el nombre de Jehová, con el nombre de Dios, cualquiera de sus nombres, porque Él tiene muchos nombres, como dijo un teólogo. Tiene muchos nombres y al mismo tiempo no tiene ninguno. Porque en realidad Él es el innombrable. No obstante, se da muchos nombres para que intentemos tener idea de quién es Él. Bueno, quizá no usa sus nombres en juego. Quizá no los usas sus nombres en chistes. Quizá no eres reverente cuando lo invocas y tratas de serlo más serio. Ok, pero según Moisés, Abraham blasfemó el nombre de Dios cuando no vivió a la luz de ese nombre. Ok, hermano, ¿estamos viviendo a la luz del nombre de Jehová? ¿Pensamos que su nombre es Dios celoso y no damos nuestro corazón a otras cosas en esta tierra? ¿Pensamos y vivimos a la luz de que su nombre es el omnisciente y que por lo tanto conoce y ve
nuestra conducta. Hermanos, ¿cómo es que quebrantamos este tercer mandamiento? Porque ninguno de nosotros lo guarda de forma perfecta. ¿De qué forma tú? Ahora, notemos que esto se agrava cuando las personas de fuera alcanzan a ver que no vivimos a la luz de lo que profesamos. ¿Pueden ver que el mandamiento entonces es muy profundo? No blasfemar el nombre de Dios no solo es no usarlo en juego, es vivir a la luz de eso y no provocar que las personas de mi alrededor pongan en tela de duda el verdadero Dios por mi comportamiento. Por eso dice el apóstol Pablo, que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Hermanos, vivir a la luz del tercer mandamiento es entonces intentar vivir creyendo, caminando a la luz del nombre de Jehová, a la luz de quién es Él. Es ser congruentes con lo que decimos, es no traer reproche a la religión cristiana por causa de nuestra conducta. Esa es la instrucción para nosotros hoy, hermanos. Porque debemos evitar ser aquellos que dicen pero no hacen. Aquellos que creen y confían en su palabra pero la olvidan, hermanos. No blasfemar el nombre de Dios es recibir su palabra con atención, es predicarla y también obedecerla y vivir a la luz de ella. Porque cuánto mal testimonio hay en nuestra sociedad de personas que saben hablar muy bonito, pero no viven en lo absoluto. No viven de acuerdo a ella. Hermano, si somos de esos, en primer lugar, cuidado, porque Santiago dice que así son los hipócritas, y los hipócritas no heredarán el reino de Dios. Pero todos podemos caer en esto. ¿En qué sentido, hermano? En tu vida, en tu testimonio, en tu confianza, en tu caminar, en tu santidad, las personas están recibiendo un diálogo distinto. Con tu boca confiesas algo, pero con tu práctica es diferente. Bueno, esta es la instrucción para nosotros, hermanos. Que el tercer mandamiento es más profundo, sí. Implica prestar reverencia a su palabra, escuchar con atención, no usar su nombre en juego, invocarlo con toda reverencia y demás. Pero también implica vivir a la luz de su nombre. Vivir a la luz de quién es Él. Ok, déjame terminar con unas palabras para ti, amigo, porque hoy he instruido a la iglesia. Con esto, con esta exposición es instrucción para la iglesia. Pero la iglesia puede recibir la ley de Dios porque la iglesia se deleita en la ley de Dios. ¿Sabías eso? Salmo 1 dice eso, que el creyente se deleita en la ley de Dios. Hermanos, la ley nos tiene que venir a exponer lo que hacemos mal, ¿cierto? Pero también decimos, Señor, muéstrame tus caminos que quiero obedecerte. Bueno, para el cristiano, la ley es un deleite. Por eso hoy que hemos sido instruidos, el corazón del cristiano dice, habla que tu pueblo oye. Llámanos, corrígenos que queremos caminar en tu voluntad. Y esto no es una obediencia legalista, pero es una obediencia basada en la obra de Cristo. Pero ahora déjame dirigir unas palabras para ti, porque la ley a ti te aplica distinto. La ley a ti te aplica en una forma diferente. La ley a ti te condena. La ley a ti te dice que has quebrantado el primer mandamiento, como todos nosotros. Has quebrantado el segundo mandamiento. Has quebrantado el tercer mandamiento. Has blasfemado el nombre de Dios. Ahora, tú dices, no, pero yo no uso el nombre de Dios en vano y demás. Mira, solo déjame convencerte brevemente. En un par de minutos que has quebrantado y has blasfemado y blasfemas hasta el día de hoy el nombre de Dios. Y lo seguirás blasfemando si no te arrepientes. Déjame demostrarlo. ¿Qué es
No blasfemar el nombre de Dios. Bueno, vivir a la luz de sus nombres, ¿verdad? Vivir a la luz de quién es Él. ¿Sabes cuál es uno de sus nombres? Jehová salva. ¿Sabes cuál es uno de sus nombres? Príncipe de paz. ¿Sabes cuál es uno de sus nombres? Dios consolador y salvador. Bueno, uno de sus nombres nos revela que Dios es misericordioso y compasivo, y que cuando los pecadores caminaban en desobediencia ante su santa ley, Él tuvo misericordia y envió a su Hijo Jesucristo para morir en el Calvario por nuestros pecados. Cada día en el que te resistes a creer en esta salvación, en este Salvador, blasfema su nombre. Ese era el problema con los judíos fariseos, porque Pablo les quería hacer entender esto. A ver, cuando ustedes están intentando salvar por sus obras, están rechazando el sacrificio que Dios dio. ¿Cuál es el sacrificio que Dios dio? Su amado Hijo. Bueno, cada vez que lo rechazan, blasfeman su nombre. ¿No es lo que dice el mismo Señor Jesucristo? El que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. No hay forma en que no puedas blasfemar a Dios si te rehusas a creer en su Hijo Jesucristo. Él es su amado. Y cuando no recibes a Jesucristo, cuando te rehusas creer en la salvación, cuando no confiesas que eres pecador y que Él es un gran Salvador, blasfemas y blasfemas y blasfemas su nombre, porque Él ha dado este nombre que es Salvador. Su nombre es Dios, el que salva, pero tú te rehusas creerlo. ¿Cómo podrás ser salvo si has quebrantado la ley de Dios de principio a fin? Desde el momento en que tienes conciencia hasta el día de hoy, quebrantas y quebrantas y quebrantas su ley. Por favor, ve cómo. Por la persona de Jesucristo es que tú puedes tener perdón de pecados. Porque Jesucristo murió en la cruz para recibir el castigo que los pecadores merecían. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Rehúsa y sigue blasfemando su nombre. Rehúsalo y sigue deshonrando a Dios. Porque el que no honra al Hijo y no se rinde ante el Hijo y no cree en el Hijo y no vive para el Hijo, no vive para el Padre, no vive para Dios. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pecador. Todos nacimos de esa forma. Todos nacimos quebrantando la ley de Dios. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre de tus pecados? ¿Quieres el perdón y ser libre de culpa? Confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Inténtalo de otra manera y serás condenado. Inténtalo de otra manera. No, yo me voy a salvar por ir a la iglesia, yo me voy a salvar por mi bautismo, yo me voy a salvar por reformarme moralmente y ya no portarme tan mal. Hazlo y serás condenado porque estás blasfemando el sacrificio de Cristo. Porque su sacrificio es suficiente para salvar a los pecadores, a los peores, a los más malvados, a los que tienen el corazón más sucio. A esos Él puede salvar. Para que su nombre sea exaltado. Recházalo y blasfema su nombre. Y te tendrás que enfrentar en el día del juicio ante esta pregunta: ¿y qué hiciste con mi nombre, Salvador? Oh, no te quedes fuera de la salvación, pecador. ¿Por qué has de quedarte fuera si has quebrantado su santa ley? ¿Por qué te rehusas a aceptarlo en el corazón? ¿Por qué te rehusas a creer la palabra de Dios? ¿Por qué te rehusas a recibir su sacrificio? Hermanos, pidamos la gracia a Dios a la luz de esa perfecta obra, para no ser como aquel
hombre en el libro de Peregrino, porque había uno que hablaba mucho, pero nada hacía. Y por esas veces, hermanos, el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. Que seamos más bien movidos a vivir, hermanos, de acuerdo al nombre de Jehová. Amén.